Hola chicos de séptimo básico A y B. Qué gusto poder llegar hasta ustedes a través de este video en el que les voy a poder hacer clases. Bueno, si algunos se olvidaron de mí, mi nombre es Fanny Cifuentes, la profe Chiqui. Y a continuación vamos a empezar esta grabación hablando de el mito. Y por eso preparé un PowerPoint para ustedes. El mito. El objetivo que ustedes van a tener a través de esta clase, en esta grabación, es conocer qué es el mito, sus características y su finalidad. Y también, por supuesto, reconocer cuáles son los personajes. Pero nos preguntamos primero qué es lo que es el mito. Y vamos a ver que dice que un mito en griego viene de mitos y así se escribe, como está ahí, así se escribe en griego. Y eso significa relato o cuento. En este caso nos vamos a quedar con el concepto de relato. Porque si nos quedamos con el de cuento, nos enredamos un poco con realmente el subgénero literario que es cuento, que pertenece al género narrativo. En el caso del mito también pertenece al género narrativo, pero lo vamos a dejar establecido como que es un relato y por lo tanto ahora continuamos introduciéndonos qué es el mito. Es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos. Eso quiere decir que son como sorprendentes, que siempre tienen algo como de extraño, de fabuloso, que ocurren hechos sorprendentes. Dice protagonizado por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, los cuales buscan dar una explicación a un hecho o un fenómeno. Entonces, junto con todos ellos, nos vamos a explicar acerca de un acontecimiento en particular o acerca de un fenómeno. Los mitos también nos hablan mucho acerca de los dioses griegos. De hecho, vamos a estudiar mitos griegos y después al final del video les voy a contar una historia acerca de un mito para que lo trabajemos. Volvemos entonces a enfatizar en que el mito es una narración que tiene como función explicar el origen del universo y el hombre, y además hechos que no se puedan explicar. Por ejemplo, el mito da la posibilidad que en muchas culturas alrededor del mundo se pueda explicar cómo fue que apareció la vida en este planeta. Para aquellos que somos cristianos, sabemos que Dios dio origen al universo. Con su grandioso poder, Él en un total de 6 días logró hacer todo el mundo, todo nuestro planeta y lo que está fuera de nuestro planeta. Es increíble. Pero para aquellos que tal vez no creen en esto, o aquellos que, si por ejemplo una persona de otro país viera este video, o fuera de una cultura, por ejemplo, de origen étnico, es decir, de alguna cultura indígena, podría creer que su origen del universo, su origen en el planeta es causado por otro tipo de dioses. Por ejemplo, algunos creen en el dios sol, dios luna, qué sé yo. Pero eso en realidad se enfatiza según la creencia cultural o religiosa que pueda tener la persona. Incluso entra una palabra que la verán en enseñanza media que habla sobre la filosofía. ¿Qué elementos constituyen el mito? Bueno, primero encontramos al narrador. Es en tercera persona. ¿Cuál es el narrador de tercera persona? Ese que habla acerca de otra persona. Es decir, y ella miraba cómo se paseaba a Adán y ella siendo Eva, entonces le cerró un ojo. Eso por supuesto no está en la Biblia, pero es para decirles que habla acerca de ellos, de él, de ella. Esa es la tercera persona. Generalmente distante en el tiempo de los hechos que ocurren. Por eso a los mitos se les da la explicación de cosas que ya sucedieron hace mucho tiempo, como dice ahí, hechos que ya ocurrieron. En los personajes vamos a encontrar a dioses, seres sobrenaturales, que ya lo dijimos. ¿Hay presencia de humanos? Sí, pero generalmente sin identificarlos. Y los humanos son, pero lo último, así,
En el mito hablamos de que el humano no tiene ninguna importancia. De hecho, los dioses juegan con los humanos y los mandan a su antojo. Los dioses se muestran bastante caprichosos en los mitos. Tiempo y espacio. Un pasado remoto, es decir, hace mucho tiempo, relacionado con el tiempo de la creación. Sobre todo los mitos tienen que ver con el origen del universo, y además el mito también, al nacer en Grecia, nace en la literatura clásica. Por lo tanto, fueron los primeros tiempos del origen de la vida, y eso también, por cierto, está relacionado con la Biblia. En la acción influye de los dioses en la vida de los seres humanos y sus consecuencias. En todas las acciones que ocurren en los mitos, siempre detrás de todo ello están los dioses, porque ellos manipulan todo a su capricho. Las características del mito son: 1. Trata de explicar la realidad. 2. Son relatos fantásticos. 3. Surge de la invención y la imaginación del hombre primitivo. Es decir, eso ya lo vimos, tratando de explicar situaciones que se dieron, acontecimientos, pero esto lo explican de manera fantástica. Además, surge la invención y la imaginación del hombre primitivo, y en ese punto quiero explicarles que cuando se empezaron a inventar los mitos, ellos tenían mucha imaginación y querían de alguna manera poder recrear de manera muy fascinante una explicación tal vez muy sencilla, como por ejemplo, ¿por qué existen los volcanes? En el 4, relatan siempre hechos muy antiguos desde los inicios de la vida de un pueblo. Perdón, se me arrancó el mouse. Ahí estamos. Dice, relatan siempre hechos muy antiguos desde los inicios de la vida de un pueblo. Eso ya hablamos de tiempos remotos, entonces para explicar la cultura, la sociedad, la religión de un pueblo, nacen los mitos. Y en especial los más famosos siguen siendo los de los griegos. También tenemos mitos en Latinoamérica. Hay también mitos que tienen que ver específicamente con culturas de origen europeo. El mito. Aquí vamos a volver a chequear información anterior. Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Nos vamos a quedar acá porque efectivamente en los mitos siempre hay un héroe. Con frecuencia interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos de la humanidad. Por ejemplo, les voy a recordar, y si no la han visto, tienen que buscarla y verla porque les va a quedar súper claro el mito con esto. Tienen que ver la película Hércules de Disney. Y ahí aparece cómo Hércules, de que no era nada, se convierte en un joven, además de apuesto, muy corpulento, y él entonces finalmente termina salvando la vida de todo un pueblo. Entonces él es un personaje heroico, pero si no fuera por la intervención divina de Zeus, él no tendría ese poder. La siguiente dice, en un comienzo se transmitía de forma oral. Efectivamente, los mitos no se escribían, por lo tanto la transmisión solamente era contándole de uno a otras personas, contando estos relatos. Trata de temas fabulosos o ficticios sobre dioses y héroes de un pasado remoto, cuya temporalidad es radicalmente distinta a la de la historia. Efectivamente, hay algunos mitos que no coinciden con el transcurso histórico de la humanidad, pero era de una manera ficticia, se trataba de dar explicación a lo que sucedía. Acá tenemos varios personajes que aparecen en los distintos mitos. Por ejemplo, las sirenas que aparecen en la Odisea de Ulises. Está Pegaso, que va a aparecer, por ejemplo, en Hércules. Aparece Zeus. Zeus aparece en muchísimos mitos. Poseidón, que es el dios del mar, de los mares. Y Zeus, que es el dios, que es el padre, ¿ya? Después tenemos a Medusa, que al mismo tiempo es una sirena, pero no es una sirena linda. Y también tenemos al Minotauro, mitad hombre, mitad caballo.
Mitos, personajes y sus funciones. Por ejemplo, aparecen los dioses. Ahí tenemos 3 ejemplos. Cronos, Zeus, Afrodita, la diosa del amor, el padre Cronos, y después que tuvo a Zeus, que también finalmente termina siendo padre de muchos dioses. Representan una fuerza, dan órdenes para que los héroes actúen, o sea, de alguna manera los manejan. Los humanos terminan siendo de alguna manera títeres de los dioses. Pueden ser villanos o agresores. En realidad pueden ayudar o pueden también causar bastantes problemas a los seres humanos. Después aparecen los héroes, por ejemplo, Perseo, Hércules, Ulises, Edipo. Edipo, que está más vinculado más bien al teatro. Lo van a ver el próximo año. Luchan por el bien de su comunidad o por ser perdonados. Son víctimas perseguidas por la fatalidad, es decir, les van a pasar cosas muy malas a los héroes, pero logran ellos luchar y conseguir la victoria. Colaboran con los dioses, la mayoría del tiempo. Y los seres mitológicos como el Minotauro y Pegaso son agresores y villanos, pero la mayoría de las veces auxilian a los héroes, es decir, los ayudan. Les voy a mostrar un video, déjenme cambiarme. Ella es Medusa. Pero hay un problema. Poseidón la toma a la fuerza y Afrodita se enoja muchísimo con ella. Por lo tanto, ocurre esta transformación. La convierte en Medusa. Era sumamente bella. Pero acá hay un inconveniente. Debo decirles que Afrodita tenía celos de ella y de su belleza. Por lo tanto, por eso la convierte en Medusa. Mitad sirena en su cuerpo. Y al mismo tiempo la deja con este cabello que termina siendo una cantidad impresionante de serpientes. Vamos a ver este otro que relata un poquito más. Medusa, antes de ser Medusa, se encargaba de uno de los principales templos. Ustedes también van a tener que investigar detalles acerca de Medusa. Bueno, ahí está Medusa, recién lo que vimos también. La toma a la fuerza, ya entenderán qué sucedió, algo que no debe sucederle a ninguna mujer ni a ningún hombre. Cuando ella fue a ofrecer parte de su servicio al templo, Afrodita se enoja y la convierte. Quiero que averigüen varios detalles acerca de la historia de Medusa. Van a tener que leerla y buscarla. Les voy a dar el texto para que lo lean. Vamos a buscarlo para que lo puedan leer. Ahí es cuando la convierte. Y ahí es cuando entra la otra historia de Perseo, cuando Perseo le piden que vaya a matarla, porque Medusa se vuelve sumamente mala. Se vuelve un personaje muy malo. Cuando la encuentra, entonces la mata. Él es el único que lo logró. Nadie más logra matar a Medusa. Ahora vamos a ver el salto cuando él logra... Tenía que cortarle la cabeza. Eso tenía que hacer. Y ahí es cuando lo logra. Chicos, espero les haya gustado mucho la clase. Vamos a seguir trabajando con el mito de Medusa. Quiero que investiguen y nos vemos muy pronto. Que Dios los bendiga. Estuvo con ustedes su profe Chiqui. Bye bye.